Hola, mi nombre es Alejandro Moraes. En cada corazón arde una historia, y la que voy a contarte hoy es una de ellas. El sol de Monterrey golpeaba con una fuerza implacable las paredes de mármol blanco de la residencia de Juan, creando un contraste violento entre la luz exterior y la penumbra fresca del interior. Juan, un arquitecto de 40 años con la espalda encorvada por un peso invisible, observaba a través del ventanal el jardín perfectamente cuidado, donde el sistema de riego automático lanzaba chorros rítmicos. En sus manos sostenía un sobre de color crema, un objeto que parecía vibrar con una energía tóxica, rompiendo la paz que le había costado casi una década construir, tras años de absoluto naufragio emocional. Aquel sobre contenía una carta de Sara, la mujer que 9 años atrás había cerrado la puerta de su vida para buscar una supuesta libertad, dejando tras de sí a 2 niños pequeños y un hombre destrozado. Juan recordaba vívidamente el aroma del café, frío, y el silencio sepulcral de la casa cuando ella se fue. Una ausencia que ahora amenazaba con materializarse de nuevo frente a sus ojos. Su mirada se endureció al ver el auto de Lisa, su esposa actual, entrar en la cochera, trayendo consigo la risa de Jack y Emma, quienes volvían del colegio sin sospechar que el pasado estaba llamando a la puerta. Lisa entró en la estancia con la elegancia natural que la caracterizaba. Su presencia siempre irradiaba una calma que Juan valoraba más que cualquier tesoro arquitectónico que hubiera diseñado. Al notar la palidez en el rostro de su marido, ella dejó las llaves sobre la mesa de cristal y se acercó lentamente, percibiendo el cambio drástico en la atmósfera de la sala. Emma, de 13 años, y Jack, de 15, pasaron de largo hacia la cocina, bromeando sobre un examen de historia, ajenos al drama silencioso que se desarrollaba en el centro de su hogar. Juan extendió el sobre hacia Lisa sin decir una palabra. Sus dedos rozaron los de ella y el temblor en su mano fue una confesión muda de terror y furia contenida. Lisa leyó el remitente y su expresión pasó de la confusión a una rigidez defensiva. Sus ojos buscaron los de Juan, intentando encontrar una respuesta a lo imposible. El nombre de Sara, escrito con una caligrafía elegante y despreocupada, parecía una burla cruel contra la estabilidad que ellos habían forjado con paciencia, terapia y noches de insomnio absoluto. En ese instante, el timbre de la casa sonó, un sonido agudo y persistente que cortó el aire como un cuchillo afilado, haciendo que los adolescentes se detuvieran en seco en la cocina. Juan caminó hacia la puerta principal con pasos pesados, sintiendo que cada centímetro de su propiedad, comprada con el esfuerzo de su soledad, se volvía extraño y hostil bajo sus pies. Al abrir la pesada puerta de madera, el calor de la calle entró de golpe y frente a él se encontraba la figura que había intentado borrar de su memoria. Sara estaba allí, vestida con ropa que pretendía ser juvenil, pero que solo lograba resaltar las marcas del cansancio y la desilusión en su rostro, un reflejo de los años perdidos. No había rastro de la mujer vibrante que él amó. En su lugar, había una desconocida con ojos vidriosos, que buscaba algo que ya no le pertenecía por derecho propio. El silencio que se instaló entre ellos fue denso, cargado de reproches nunca dichos y de una historia de negligencia que no podía ser borrada con una simple visita inesperada. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Juan la miró con una mezcla de lástima y repugnancia, notando cómo ella evitaba el contacto visual directo, buscando con la mirada el interior de la casa que alguna vez fue su cárcel. Su postura era la de un intruso que intenta reclamar un trono vacío, sin entender que el espacio que dejó había sido ocupado por una mujer que realmente amaba a sus hijos. El arquitecto sintió una presión en el pecho, un recordatorio de las noches en que tuvo que consolar el llanto de Emma por una madre que simplemente no quería estar presente. ¿Qué haces aquí, Sara?, preguntó Juan. Su voz era un susurro, gélido que llevaba consigo el peso de 3.285 días de ausencia total. Su tono no buscaba una explicación racional, sino que marcaba una frontera infranqueable entre el pasado que ella representaba
y el presente que él protegía. Ella intentó dar un paso adelante, pero la rigidez del cuerpo de Juan funcionó como un muro de concreto, impidiéndole cualquier acceso a la intimidad de su nueva vida. Emma apareció en el pasillo, atraída por la tensión que emanaba de la entrada, y se quedó paralizada al reconocer, a través de los años y las fotos borrosas, el rostro de la mujer que la abandonó. La niña sostenía un libro de biología y sus dedos se apretaron contra la portada con tal fuerza que sus nudillos se tornaron blancos, un signo claro de su vulnerabilidad. Jack se colocó detrás de su hermana. Su expresión era de puro desafío, una máscara de frialdad que había desarrollado para protegerse del dolor crónico de la pérdida. Sarah, al ver a los niños, sollozó de manera dramática, cubriéndose la boca con una mano donde aún se notaba la falta de cuidado, un contraste absoluto con la pulcritud de la casa. «He vuelto para recuperar lo que es mío», dijo ella con una voz quebrada, una frase que sonó vacía y egoísta en los oídos de un padre que había curado cada raspadura y cada fiebre solo. Juan sintió que la sangre le hervía, pues la palabra mío sonaba a posesión material, no a un vínculo afectivo construido con el tiempo. Lisa se acercó y puso una mano firme sobre el hombro de Emma, un gesto de protección que no pasó desapercibido para nadie en la entrada, estableciendo visualmente quién era la verdadera madre. El contraste entre Lisa, con su ropa profesional y su mirada serena, y Sarah, con su apariencia desaliñada y emocionalmente inestable, era una radiografía perfecta de la elección de vida de Juan. La humillación de Sarah era evidente. Ella era la extraña en el hogar que ella misma había diseñado en sus sueños de juventud antes de traicionarlos. La vecina de enfrente, que regaba sus rosas con parsimonia, se detuvo a observar la escena, añadiendo una capa de escrutinio social a la ya insoportable tensión del momento familiar. Juan se dio cuenta de que su vida privada estaba siendo expuesta, y el orgullo de hombre exitoso se vio herido por la presencia de esa mujer que era un recordatorio vivo de su mayor fracaso. Los adolescentes no se movieron, atrapados en un limbo emocional entre la curiosidad biológica y el resentimiento, acumulado durante casi una década de silencios. «Vete de aquí, Sarah. Este no es tu lugar y nunca más lo será», sentenció Juan, cerrando la distancia entre ellos con una autoridad que no admitía réplicas ni súplicas de último minuto. Sus manos, que antes sostenían la carta, ahora se cerraban en puños a los costados, conteniendo el impulso de gritar. Toda la frustración acumulada por los años de crianza solitaria. Ella retrocedió un paso, sorprendida por la firmeza de un hombre que antes solía ceder ante sus caprichos y sus manipulaciones emocionales constantes. El gesto final de Juan fue cerrar la puerta lentamente, un acto simbólico que resonó en toda la cuadra, dejando a Sarah afuera en el calor asfixiante de Monterrey frente al mármol frío. Detrás de la madera, la familia quedó en silencio, escuchando el motor del auto de Sarah arrancar con dificultad. Un sonido que se alejaba, pero que dejaba tras de sí una estela de incertidumbre. Juan se apoyó contra la puerta cerrando los ojos, sintiendo que la batalla apenas comenzaba y que la paz de su hogar acababa de ser declarada en estado de sitio. En la cocina, el reloj de pared marcaba los segundos con una precisión cruel, mientras los 4 miembros de la familia se miraban sin saber qué decir ante el espectro del pasado. Emma comenzó a llorar en silencio, mientras Jack golpeaba la mesa con frustración, reflejando las dos formas en que el abandono había moldeado sus jóvenes y frágiles personalidades. Juan supo en ese instante que las sombras que creía haber disipado con su éxito profesional y su nuevo matrimonio estaban más presentes que nunca, reclamando una deuda emocional que él no estaba dispuesto a pagar. Para entender el peso de esa puerta cerrándose, es necesario viajar al Monterrey de hace 9 años, cuando Juan no era el arquitecto de renombre que es hoy. En aquel entonces, vivían en un apartamento pequeño en una zona ruidosa, y Juan trabajaba 16 horas al día para intentar darle a Sarah la vida de lujos que ella siempre exigía. Mientras él dibujaba planos bajo la luz de una lámpara barata,
Sara se sumergía en un círculo de amistades que despreciaban la vida doméstica y exaltaban una libertad sin responsabilidades. Aquellas amigas, mujeres que veían la maternidad como una cadena, fueron sembrando en Sara la semilla del descontento, convenciéndola de que sus hijos eran obstáculos para su realización personal. Juan recordaba las discusiones en la cocina, donde ella se quejaba del olor a pañales y del llanto constante de Emma, quien apenas era una bebé de 3 años. Él intentaba compensar la frialdad de su madre cargando a la niña durante toda la noche. Mientras Sara se encerraba en el cuarto con los auriculares puestos, ignorando el mundo, la mañana en que Sara se fue, no dejó una nota de despedida llena de remordimiento, sino un vacío absoluto en el armario y una cuenta bancaria vaciada a la mitad. Juan encontró a Jack, que entonces tenía 6 años, sentado en el suelo frente a la puerta, esperando a una madre que le había prometido que solo iría por leche. Ese momento de vulnerabilidad extrema marcó la psique de Juan. Ver la confusión en los ojos de su hijo mayor lo transformó en un hombre de acero, decidido a no permitir que nadie volviera a herirlos. Los primeros años fueron un calvario de burocracia, juicios por abandono de hogar y la difícil tarea de explicarle a 2 niños por qué su madre prefería viajar por el mundo que verlos crecer. Juan se convirtió en experto en peinar coletas y en inventar historias sobre mamás que se pierden en el bosque, mientras su propio corazón se endurecía como la piedra. Cada vez que recibía una postal de algún lugar exótico, la rompía antes de que los niños la vieran, protegiéndolos de la intermitencia cruel de Sara. Entonces llegó Lisa a sus vidas, una abogada que llevaba el caso de custodia y que vio detrás de la armadura de Juan a un hombre desesperado por dar amor de calidad. Lisa no intentó reemplazar a la madre biológica de inmediato, sino que se ganó el espacio con paciencia, curando las heridas invisibles de los niños con presencia y estabilidad. Ella fue quien estuvo en las funciones escolares, quien celebró los cumpleaños y quien legalmente adoptó a Jack y Emma cuando la ley finalmente declaró el abandono total. Sin embargo, tras la visita inesperada en la puerta, la fragilidad de esa estructura perfecta comenzó a mostrar sus grietas, especialmente en la sensibilidad de Emma, quien ahora es una adolescente. Emma comenzó a cuestionar si el regreso de Sara era una oportunidad para entender su propio origen, sintiendo una curiosidad que Juan interpretaba como una traición al esfuerzo de Lisa. La niña pasaba horas mirando fotos viejas que Juan guardaba bajo llave, buscando en los rasgos de Sara alguna explicación a su propia sensación de vacío. Juan, intentando ser el hombre racional que sus clientes admiraban, cometió el error de ceder ante la presión emocional de su hija menor, permitiendo un contacto controlado por teléfono. Él pensó que al ver la realidad de Sara, Emma se daría cuenta de que el pedestal donde ponía a su madre biológica era una ilusión, construida por la nostalgia. Lisa no estaba de acuerdo, advirtiendo que Sara era una mujer emocionalmente inestable, que solo buscaba aliviar su propia culpa, no reconstruir un vínculo sano. La primera llamada fue un desastre contenido. Sara pasó 40 minutos hablando de sus propios viajes, de sus fracasos amorosos y de lo mucho que había sufrido. Ella por haber tomado decisiones difíciles. No preguntó por las notas de Jack ni por el talento de Emma para el dibujo. Solo buscaba una audiencia que validara su supuesto arrepentimiento público. Juan escuchaba desde la otra habitación, con el teléfono en altavoz, sintiendo cómo la ira le oprimía la garganta al ver la decepción formándose en el rostro de su hija. Con el paso de las semanas, Sara comenzó a llamar a horas inapropiadas, llorando y amenazando con hacerse daño si los niños no le decían que la perdonaban por todo el pasado. El contacto se volvió abusivo. Ella usaba a Emma como su terapeuta personal, descargando sobre una niña de 13 años el peso muerto de sus malas decisiones y su soledad actual. Juan veía a su hija retraerse, dejar de comer y perder el interés en sus amigos, consumida por la responsabilidad de salvar a una madre que nunca la salvó a ella. Los obstáculos externos aparecieron cuando Sara, no contenta con las llamadas,
comenzó a publicar en redes sociales que Juan era un secuestrador emocional que le impedía ver a sus hijos. Las críticas sociales en su círculo de Monterrey no tardaron en aparecer, con gente comentando que una madre siempre merece una oportunidad. Sin conocer el infierno del abandono, Juan sentía que su reputación profesional y la paz de su hogar estaban siendo dinamitadas por una mujer que no tenía nada que perder porque ya lo había perdido todo. La tensión interna en la casa llegó a un punto de ebullición, cuando Jack y Juan tuvieron una fuerte discusión sobre la presencia de Sara en sus vidas. Jack, más cínico y endurecido, odiaba que su padre permitiera que esa mujer perturbara la paz de Lisa, a quien él consideraba su única y verdadera madre. Ella no es una madre, papá. Es un fantasma que viene a robarnos la tranquilidad, gritó Jack, golpeando la pared del pasillo antes de encerrarse en su habitación. Emma, por el contrario, se sentía atrapada en un conflicto de lealtades, llorando en los brazos de Lisa mientras pedía perdón por querer hablar con Sara, sintiéndose una mala hija por ambos lados. Lisa, con una madurez admirable, le explicaba que el amor no se divide, pero que la protección personal era necesaria, frente a personas que no saben amar sin herir. El desgaste emocional era visible en las ojeras de todos. El color había desaparecido de la casa de mármol, reemplazado por un gris de incertidumbre y dolor. Sara rompió la última regla de Juan al presentarse en el colegio de Emma sin avisar, causando un escándalo en la puerta de la institución al intentar llevarse a la niña a merendar. El personal de seguridad tuvo que intervenir mientras Emma gritaba en medio del patio, rodeada de sus compañeros de clase que observaban la escena con morbo y curiosidad. La policía llegó al lugar y Juan tuvo que abandonar una reunión de negocios crucial para ir a rescatar a su hija de un ataque de pánico severo. En la comisaría, Juan vio a Sara esposada, gritando que ella tenía derechos biológicos que superaban cualquier papel de adopción, mientras mostraba una cara de locura que él nunca había visto. Ese fue el momento en que el protagonista entendió que su compasión estaba matando a su familia y que la vulnerabilidad de sus hijos estaba siendo explotada. El miedo de Juan ya no era a que Sara se llevara a los niños, sino al daño irreversible que su presencia tóxica estaba causando en sus mentes en formación. Al regresar a casa después del incidente del colegio, el silencio era diferente. Y ya no era un silencio de paz, sino el silencio que precede a una tormenta definitiva y necesaria. Lisa atendía a Emma en su habitación, dándole té y tratando de calmar sus temblores, mientras Jack permanecía en la sala, mirando a su padre con una exigencia muda de acción. Juan se sentó en su oficina, mirando los planos de un centro comunitario que estaba diseñando, y se dio cuenta de que no podía construir nada sólido si los cimientos de su propia casa estaban infectados. La burocracia judicial volvió a entrar en juego cuando el abogado de Juan le advirtió que una orden de restricción era el único camino para detener el acoso constante de Sara. Sin embargo, el trauma interno de Emma era el mayor obstáculo. Ella sentía que si cortaban el contacto para siempre, sería responsable de cualquier cosa mala que le pasara a Sara. La conexión afectiva entre Juan y sus hijos se puso a prueba, obligándolos a tener conversaciones honestas sobre la diferencia entre el perdón y la complicidad en el abuso. La tensión aumentó gradualmente hasta que Sara envió un mensaje final a través de la hermana de Juan, diciendo que si no la dejaban entrar a la casa esa noche, cometería una locura. Era el último recurso de un manipulador emocional: usar la propia vida como moneda de cambio para obtener atención y control sobre los demás. Juan sabía que este era el clímax de años de negligencia convertidos en obsesión, y que debía tomar una decisión que marcaría el destino de su familia para siempre. Preparó la sala, colocó el teléfono en el centro de la mesa y llamó a sus hijos y a su esposa para enfrentar juntos el momento que definiría el fin de la pesadilla.
Lisa se sentó al lado de Emma, tomándole la mano con firmeza, mientras Jack se mantuvo de pie con los brazos cruzados, como un guardián de la paz que tanto les costó obtener. El aire en la habitación parecía haberse agotado, dejando solo el espacio justo para las palabras, que estaban a punto de ser pronunciadas frente al mundo entero. Juan marcó el número de Sara, sintiendo que cada tono de llamada era un paso hacia un precipicio del que no habría retorno, pero que era necesario para alcanzar la otra orilla de la sanidad. Al otro lado de la línea, la respiración agitada de Sara delataba su ansiedad, lista para lanzar otro ataque de culpa sobre los hombros de las personas que alguna vez amó. Pero esta vez Juan no iba a hablar. Esta vez el poder de la palabra pertenecería a quienes realmente habían sufrido las consecuencias de su huida cobarde hace 9 años. El cronómetro del teléfono avanzaba, marcando el inicio del fin, mientras los ojos de Juan se encontraban con los de Lisa, buscando la fuerza final para cerrar el círculo de una vez por todas. La riqueza material que lo rodeaba, las paredes de mármol y los muebles de diseño, no significaban nada en comparación con la pureza del amor que intentaba proteger en ese instante. El arquitecto estaba listo para demoler la última sombra de su pasado y construir sobre las cenizas del abandono un futuro donde el nombre de Sara fuera solo un eco lejano. La voz de Sara irrumpió a través del altavoz, cargada de una desesperación que oscilaba entre el llanto y la exigencia, llenando la sala con una energía sofocante. «Juan, si no me dejan entrar ahora mismo, no sé qué voy a hacerme. Mi vida no tiene sentido sin ustedes», gritaba ella, utilizando su propio dolor como un arma de chantaje masivo. Emma, con los ojos rojos, pero una determinación que nadie esperaba, se acercó al teléfono, sintiendo que el peso del mundo se concentraba en sus pequeñas manos temblorosas. Juan hizo un gesto para que Jack y Lisa se acercaran, formando un círculo de protección física y emocional alrededor de la niña que estaba a punto de romper sus cadenas. Emma sacó una hoja de papel arrugada de su bolsillo, donde había escrito sus sentimientos durante las noches de insomnio, tras el incidente de la escuela, con una voz que comenzó frágil, pero fue ganando una fuerza ancestral. La niña interrumpió el monólogo victimista de Sara con una madurez que heló la sangre de los presentes. «Mamá Sara, te perdono por haberme dejado cuando tenía 3 años y por no estar en ninguno de mis recuerdos felices», comenzó Emma, dejando un silencio sepulcral tras cada palabra. Juan sintió una lágrima correr por su mejilla, no de tristeza, sino de orgullo absoluto por la integridad de su hija menor. «Te perdono porque no quiero cargar con tu odio, pero tienes que entender que el lugar de madre en esta casa no está vacío. Ya tiene dueña», continuó Emma, mirando fijamente a Lisa. Sara intentó interrumpir con un grito de negación, pero Jack puso su mano sobre el altavoz por un segundo para permitir que su hermana terminara su declaración transformadora. Emma explicó que una madre es quien cura las rodillas raspadas y quien se queda despierta en las fiebres, no quien aparece años después exigiendo adoración por un lazo de sangre. La niña cerró su carta diciendo que esa sería la última vez que escucharían su voz, pues su familia merecía vivir sin el miedo constante a sus crisis. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El silencio que siguió a las palabras de Emma fue el más pesado que Juan había experimentado en toda su vida, un vacío donde el poder de Sara se desvanecía. Al otro lado de la línea, solo se escuchaba una respiración errática y sollozos ahogados, que ya no tenían el poder de manipular los hilos del corazón de nadie. En esa habitación, Juan tomó el teléfono con mano firme, sintiendo que finalmente estaba recuperando el control total de su hogar y del destino de sus seres más queridos. «Has escuchado a tu hija, Sara. Por el bien de todos, busca ayuda profesional y aléjate de nosotros para siempre», sentenció el arquitecto con una autoridad final. Sara lanzó un último grito desgarrador, una mezcla de rabia y derrota absoluta,
antes de colgar la llamada de manera violenta, dejando una señal de tono ocupado que resonó como una victoria. Emma se derrumbó en los brazos de Lisa, llorando desconsoladamente. Pero esta vez eran lágrimas de liberación, de quien ha soltado una carga que no le correspondía llevar. Jack se unió al abrazo y por primera vez en años, la rigidez en sus hombros desapareció, permitiéndose ser vulnerable frente a su verdadera familia. Juan los rodeó a todos con sus brazos, sintiendo que las paredes de mármol de su casa finalmente albergaban un hogar sólido y libre de fantasmas. Días después, la noticia llegó a través de una llamada de la hermana de Sara. Ella había intentado quitarse la vida tras la llamada, pero había sido rescatada a tiempo. Juan recibió la información con una calma reflexiva, procesando que, aunque era una tragedia, él ya no era el responsable de la salvación de una mujer que se negaba a sanar. Decidió no decírselo a los niños de inmediato para no empañar el progreso emocional que habían logrado, manteniendo el contacto cero de manera estricta y absoluta. La lección estaba clara. La bondad no debe confundirse con permitir que otros destruyan tu propia paz mental y la de tus hijos. Juan se reunió con Lisa en el jardín, el mismo lugar donde empezó todo, y quemaron el sobre de color crema y la carta de Sara en una pequeña fogata controlada. Mientras el papel se convertía en cenizas blancas, el arquitecto sintió que una parte oscura de su pasado finalmente se elevaba hacia el cielo de Monterrey para no volver jamás. Lisa le tomó la mano, reafirmando su compromiso de seguir siendo el pilar de esa familia que ella no engendró, pero que había parido con el alma y la paciencia. El clímax emocional había pasado, dejando tras de sí un terreno limpio donde la verdadera felicidad podía empezar a florecer sin sombras acechando. La transformación de Juan fue evidente en su rostro. Las líneas de expresión que denotaban una preocupación constante se suavizaron, reemplazadas por una mirada de profunda gratitud. Ya no era solo el arquitecto exitoso preocupado por la fachada de su vida, sino un padre que había aprendido a priorizar la salud mental sobre el qué dirán. La familia decidió hacer un viaje corto a la montaña para reconectar, lejos de los teléfonos y de cualquier interferencia externa que pudiera recordarles el caos vivido. En ese entorno natural, Jack y Emma volvieron a ser niños, jugando sin el peso de tener que cuidar las emociones de una madre ausente. Este momento decisivo no fue solo una despedida, sino una declaración de principios, sobre lo que constituye una familia real en el mundo moderno y complejo. Juan entendió que proteger a sus hijos a veces significa tomar decisiones dolorosas y drásticas, como cerrar la puerta a un pariente biológico tóxico para siempre. La madurez de Emma en la llamada fue el espejo donde él se vio reflejado, dándose cuenta de que había criado a seres humanos fuertes y con criterio propio. El impacto de la revelación familiar no los destruyó. Por el contrario, los soldó con un fuego que ninguna manipulación externa podría volver a separar. Al final del día, mientras observaba a sus hijos reírse con Lisa, Juan comprendió que el amor no es una obligación impuesta por la sangre, sino un regalo que se cultiva día tras día. La sombra del abandono había sido finalmente disipada por la luz de una presencia constante y honesta, demostrando que el perdón es para quien perdona, no necesariamente para quien hirió. El clímax de su historia personal terminaba con una nota de resiliencia pura, marcando el inicio de un capítulo donde el pasado ya no tenía voz ni voto en sus decisiones. El hombre de acero había aprendido que su verdadera fuerza residía en su capacidad de amar y proteger la paz, que tanto esfuerzo le costó edificar. La resolución de la historia trajo consigo una calma que la familia de Juan nunca había experimentado de manera tan profunda y auténtica. Decidieron formalizar un compromiso de lealtad mutua, no mediante documentos legales, que ya existían, sino a través de un pequeño ritual diario de gratitud en la cena, donde cada uno expresaba su valor por el otro. Juan notó que Jack comenzó a sonreír con más frecuencia y que Emma recuperó su interés por la pintura, plasmando paisajes luminosos en lugar de los rostros grises que solía dibujar durante la crisis. La casa de Monterrey, que antes se sentía como una fortaleza defensiva,
se transformó finalmente en un refugio lleno de música, charlas y planes de futuro. Juan tomó una decisión concreta para cerrar el ciclo de dolor. Creó una fundación pequeña, financiada con parte de sus ahorros personales, dedicada a dar apoyo psicológico a padres solteros y niños en situación de abandono. No lo hizo por reconocimiento, sino como una forma de transformar el sufrimiento que su familia vivió en una herramienta de sanación para otros, que atraviesan el mismo desierto emocional. Esta acción le permitió al arquitecto reconciliarse con su propio pasado, viendo que cada noche de insomnio y cada lágrima de sus hijos habían servido para construir una empatía inquebrantable. El éxito profesional de Juan ahora tenía un propósito mayor, conectando su riqueza material con una misión de bondad humana que le daba un sentido renovado a su vida. La relación con Lisa se fortaleció hasta alcanzar una complicidad absoluta, reconociéndola no solo como la esposa del padre, sino como el corazón latente que mantuvo a la familia unida en la peor tormenta. Los adolescentes comenzaron a llamarla mamá, de forma espontánea, sin presiones ni incomodidades, aceptando que la maternidad es un ejercicio de presencia y sacrificio, no un accidente biológico. Sara, por su parte, fue trasladada a un centro de rehabilitación en otra ciudad, con el apoyo financiero de su propia hermana, manteniéndose la barrera de contacto cero que Juan había establecido firmemente. Esta distancia física y emocional fue el ingrediente necesario para que la herida familiar finalmente cicatrizara de forma saludable, sin infecciones de culpa. La visión del futuro para los cuatro era ahora una de esperanza y estabilidad, ganada a pulso, donde el pasado de abandono ya no definía sus identidades. Juan aprendió que la verdadera protección no consiste en evitar que los problemas lleguen a la puerta, sino en armar a sus hijos con la fuerza interna para enfrentarlos y decir no cuando es necesario. La familia se volvió un ejemplo de resiliencia en su comunidad, demostrando que es posible reconstruir un hogar funcional sobre las ruinas de una traición devastadora. La moral de la historia se hizo evidente para todos. La familia es un contrato emocional que se firma cada mañana con actos de amor, paciencia y respeto mutuo. 5 años han pasado desde aquella tarde sofocante en que el pasado llamó a la puerta, y hoy el ambiente en Monterrey es de una celebración vibrante y luminosa. Nos encontramos en el auditorio principal de la universidad, donde el aire huele a flores frescas y a la emoción tangible de cientos de familias que esperan ver a sus hijos cruzar el escenario. Juan está sentado en la segunda fila, vestido con un traje impecable, pero es su mirada la que realmente brilla, una mezcla de orgullo profundo y la paz de quien sabe que cada batalla valió la pena. A su lado, Lisa sostiene con fuerza un ramo de rosas blancas, sus ojos fijos en la procesión de graduados, que comienza a avanzar con paso firme hacia el estrado. Jack y Emma caminan juntos, luciendo sus túnicas académicas con una dignidad que parece haber sido forjada en el fuego de su propia historia de superación. Jack se gradúa con honores en Derecho, decidido a defender a familias que, como la suya, necesiten una voz firme ante la injusticia, mientras Emma sostiene su título en Psicología Infantil, motivada por el deseo de sanar corazones heridos. Al subir al escenario, antes de recibir sus diplomas, ambos se detienen un segundo y buscan la mirada de Juan y Lisa, reconociendo en ellos los pilares que impidieron que su mundo se derrumbara cuando todo era oscuridad. El aplauso del público suena como un eco, lejano comparado con la conexión silenciosa y poderosa que une a los cuatro en ese instante. Al bajar del estrado, los jóvenes ignoran el protocolo y corren hacia sus padres, entregando sus diplomas directamente en las manos de Lisa, en un gesto que simboliza la transferencia del éxito a quien realmente lo hizo posible. «Esto es tuyo, mamá», dice Emma con la voz entrecortada, usando el título que Lisa se ganó con años de paciencia, amor incondicional y una presencia que nunca flaqueó ante las crisis del pasado. Juan observa la escena desde una distancia corta, sintiendo que el ciclo de dolor se ha cerrado finalmente.
dejando en su lugar un legado de fortaleza que pasará a las siguientes generaciones. La riqueza que ahora poseen no se mide en las cuentas bancarias del arquitecto, sino en la capacidad de sus hijos de amar y confiar de nuevo en el ser humano. El sol de la tarde comienza a caer sobre la ciudad, bañando a la familia en una luz dorada, mientras se toman una fotografía que quedará guardada como el testimonio final de su victoria emocional. En la distancia, el recuerdo de Sara es apenas una sombra borrosa, una lección aprendida que ya no tiene poder para herir ni para interferir en la felicidad que ellos mismos construyeron. Juan abraza a su esposa y a sus hijos adultos, comprendiendo que la verdadera arquitectura de la vida no consiste en levantar muros de mármol, sino en construir puentes de perdón y respeto. La historia de las sombras del abandono termina aquí, dando paso a una nueva narrativa donde la paz es el único cimiento y el amor, la única ley innegociable.